Muy buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Ángela Cospoc Patiño y hoy estamos presentando la fase de socialización demostrando lo aprendido durante esta unidad. Mis compañeras Lady Ana Cobos Mantilla y Marta Juliana Santos. Como primer tema tenemos el método científico. El método científico es el método o procedimiento que utilizan los científicos para resolver algún problema de la vida. El método científico es un método de investigación. Es un método de la extensión o elaboración de aquellos conocimientos que previenen en la ciencia. El método científico, como primero, tiene unos pasos para llegar a resolver ese problema. Tenemos como primero la pregunta o el problema que vamos a resolver, después tenemos la observación, viene la hipótesis, seguido del experimento, después sería el análisis y por último serían las conclusiones. Para este método, para resolver estos problemas, tenemos unos razonamientos. Tenemos el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo e inductivo es de gran utilidad para la investigación, ya que ellos permiten establecer un vínculo entre la unión entre la teoría y la observación y permite deducir a partir de la teoría los fenómenos de objeto de la observación. En el razonamiento inductivo y deductivo, en el deductivo va de lo general a lo particular, parte de las categorías generales para hacer afirmaciones sobre los casos particulares. El inductivo es aquel que me permite de llevar el estudio del hecho a los planteamientos o detalles de consecuencias. Él va de lo particular a lo general. El razonamiento deductivo se puede obtener de razonamientos válidos e inválidos. Son válidos cuando las premisas son verdaderas, las conclusiones pues también lo son. Ejemplos. Tenemos como ejemplos, todos los humanos son mortales. Andrés es humano, como la conclusión que Andrés es mortal. Entonces podemos decir que en este razonamiento la premisa es verdadera. Segundo ejemplo, todos los perros son mortales. Pluto es un perro, como conclusión Pluto es mortal. Seguido por el razonamiento inductivo, que es una modalidad de no deductivo que consiste en obtener conclusiones generales a partir de las premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, la observación repetida de los objetos de acontecimientos de la misma. Un ejemplo de razonamiento inductivo sería el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en sangre que tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Como conclusión, tenemos las personas son deficiencias de la función del páncreas, están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Otro ejemplo sería, mi hermana es baja de estatura, mi madre es baja de estatura, yo soy baja de estatura. Por lo tanto, todas las mujeres de la familia son bajas de estatura. Aquí podemos decir que esta primicia es verdadera. Buen día, mi nombre es Juliana Santos y te voy a explicar lo que es la validez de un argumento según su lógica matemática. Comencemos. Cabe destacar que en esta sesión nos vamos a centrar en la relación que tienen las premisas y su relación con la conclusión. La veracidad de las premisas y de la conclusión no nos garantiza que un argumento sea válido. Lo que sí lo garantiza, como lo he explicado con anterioridad, es la relación que hay entre las premisas y la conclusión que se puede otorgar de ellas. Entonces, la validez de un argumento nos permite determinar si es válido, es inválido, correcto o incorrecto, bien o mal estructurados. Vamos a ver unos ejemplos. La evaluación de psicoanálisis se reprueba con nota inferior a 3. Entonces, este ejemplo nos pone lo que viene siendo una prueba que determinadamente por lógica podremos analizar. Supongamos que la nota máxima es 5, la nota inferior es 0, pero aquí nos dice que se reprueba con una nota inferior a 3. Natalia obtuvo una nota de 4.2, ¿sí? Entonces la conclusión nos dice, Natalia no reprobó la evaluación. Esta conclusión es correcta debido a que según la condición que da el docente para su calificación es que se aprueba con 3 o más de 3. Y al Natalia obtener una nota de 4.2 significa que la aprobó. Entonces al decir que no la reprobó es correcta la afirmación. Sin embargo, también esta afirmación, este tipo de preposición corrijo, es válida, debido a que estamos verificando hay una relación entre la primera preposición y la segunda.
Su estructura debe recordarse que las primeras son las preposiciones de las premisas y la tercera es la conclusión. Veamos otro ejemplo. El ejemplo número 2 nos dice, si está soleado, entonces es de día. Hoy está soleado, por lo tanto es de día. Esta conclusión sería correcta, porque si es soleado se supone que es un día. Estamos hablando de horas de la mañana, de la tarde, es de día, ¿sí? Y este argumento sería válido debido a que hay una relación entre la primera premisa, la segunda premisa y su conclusión. Veamos otro ejemplo adicional. Dice, los fines de semana y festivos no trabajo. Entonces aquí me está poniendo una condición. Yo solamente trabajo cuando no sean estos días. La segunda preposición nos dice, hoy es viernes 15 de noviembre. Hoy debo trabajar, me dice la conclusión. Entonces, si analizamos, hay una relación. Este argumento sería válido. Y también sería correcto. ¿Por qué? Porque el día viernes 15 de noviembre es un día que no es un día festivo, tampoco es un fin de semana. Por lo tanto, es correcto decir que para esta persona este día se debe trabajar. Más detalladamente sería, ese argumento es válido debido a que la semana se compone de 7 días, lunes a viernes, sábados y domingos, fines de semana, claro está. El fin de semana estamos hablando que pues no equivale al viernes, por lo tanto ese día 15 de noviembre tampoco es festivo y pues no encajaría en los días de descanso de esa persona debe ir a laborar ese día. También debemos informar que hay argumentos que no son válidos si su conclusión no es lógica o no se relaciona a las premisas. Veamos unos ejemplos. Tengo dos billetes en mi cartera, uno es de 20.000 y otro billete es de 50.000. Mi cartera dice que tiene dos bolsillos. En el primer bolsillo hay un billete de 20.000. La conclusión nos dice, por lo tanto, en el segundo bolsillo está el de 50.000 pesos. Entonces, si analizamos la conclusión, no es correcta y tampoco es válida, debido a que aquí se me especifica que hay dos billetes, uno de 20 y otro de 50.000 pesos. En la segunda preposición me dice que tiene dos bolsillos y que el de 20 está en el primer bolsillo, pero en ningún momento me está negando que el de 50 está lejos de él o tampoco me está diciendo que está con él. Por lo tanto, esta preposición, esta conclusión se está diciendo sin en realidad tener una información sobre ello. Veamos otro ejemplo. Si no es sábado, entonces es domingo. No es sábado, por lo tanto es domingo. Entonces, analizando esta preposición, es válida. La razón por la que es válida es porque aquí me está dando la información. Si no es sábado, entonces es domingo. No es sábado, por lo tanto es domingo. Se puede concluir que determinadamente por ello, si no se cumple esta condición de que no es sábado, se debe ser domingo. Entonces, esta es válida, pero es incorrecta. La razón por la que es incorrecta es porque esta premisa me dice no es sábado, pero no me dice que tampoco es lunes, no es martes, no es miércoles. Entonces aquí está dando una información que sería incorrecta, pero entonces en este caso es con relación a estas dos, entonces sería una afirmación válida pero incorrecta. Más detalladamente lo podríamos definir de esta manera. Las dos primeras premisas son verdaderas, pero la proposición de la conclusión es falsa, y aún así el argumento es válido, ya que la conclusión está directamente relacionada con las premisas, y es una premisa que se puede decir de las dos anteriores. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de la validez de los argumentos. Te deseo un muy buen día. Hola, mi nombre es Lady Diana Cobos Mantilla y vamos a estar viendo lo que son silogismos categóricos. Empecemos con las partes que componen a un silogismo categórico. Entonces, este se compone de tres partes. Estas tres proposiciones categóricas, que van a ser dos premisas y una conclusión. Entonces, ¿qué son las proposiciones categóricas? ¿Qué es lo que compone un silogismo? Entonces, estas son aquellas que buscan afirmar o negar la pertenencia de los integrantes de un grupo o un conjunto a otro grupo. Por ejemplo, todos los gatos son mamíferos. Entonces aquí estamos afirmando que todos los pertenecientes a este grupo, o sea, los gatos, van a ser pertenecientes a este otro grupo, que serían los mamíferos. Existen cuatro tipos de proposiciones, dos grandes conjuntos que se subdividen en. Entonces, están las dos divisiones grandes que vendrían a ser proposición categórica universal y proposición categórica particular. Se subdividen en proposiciones afirmativas y proposiciones negativas.
como ya las vamos a ver. Entonces, las proposiciones categóricas universales son en las que se habla de todos o de ninguno. Aquí estamos generalizando de los integrantes de determinados grupos. Se subdividen las afirmativas, por ejemplo, todos los perros son animales, entonces estoy generalizando que todos los integrantes de este grupo pertenecen a este otro. O en negativas, que sería ningún perro es ovíparo. Por ejemplo, todos los integrantes de este grupo, o sea, perros, no van a ser integrantes de este grupo, que es ovíparos. Entonces ninguno es ovíparo. Proposiciones categóricas particulares. Dentro de estas hablamos de algunos de los integrantes. No podemos generalizar, sino que vamos a hablar solamente de algunos. Por ejemplo, en las afirmativas, algunos gatos son negros. Entonces, algunos integrantes de este primer grupo van a pertenecer a este segundo grupo. O también pueden ser las negativas. Algunos gatos no son blancos, entonces algunos de los integrantes de este grupo no pertenecen a este otro grupo. Ahora vemos un ejemplo de silogismo categórico. Ningún ladrón es honesto. Algunas personas son honestas, entonces algunas personas no son ladrones. Como vemos, acá tenemos la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Entonces, vamos a ver. Premisa 1. Ningún ladrón es honesto. Como podemos ver, es una proposición categórica universal afirmativa. Negativa. Una proposición categórica universal negativa, ya que estamos diciendo que ninguno de los pertenecientes a este grupo pertenece a este grupo. La premisa número 2. Algunas personas son honestas. Esta es una proposición categórica particular y es afirmativa. Entonces estamos diciendo que algunas de las personas que pertenecen a este grupo, que son personas, son honestas, el siguiente grupo. Y la conclusión, que vendría a ser que algunas personas no son ladrones. Como vemos, tenemos aquí subrayadas la palabra personas, la palabra ladrones y estas dos palabras que significan lo mismo, ser honesto. Entonces, esto quiere decir que en nuestra conclusión encontramos los términos para poder hacer lo que es la representación del silogismo categórico. Los términos serían el sujeto, que es el que está subrayado en rojo, o sea, personas, y el predicado vendría a ser ladrones, que está subrayado en azul. Y el término medio, que es la frase que se repite en las dos premisas, vendría a ser es honesto o son honestos, que es lo mismo que se repite en las dos y está subrayado de verde. Ahora vemos la representación de los silogismos categóricos. Para esto vamos a definir lo que es el sujeto, el predicado y el término medio, que era lo que les estaba explicando anteriormente. El sujeto lo encontramos en la conclusión, que es la persona de la cual se va a hablar. Predicado lo encontramos también en la conclusión y es como se dice, o sea, lo que se dice del sujeto. El término medio viene a ser la frase que se repite en las dos premisas, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, ahora que ya los tenemos identificados, vamos a proceder a graficar. Para la gráfica, entonces tenemos cuatro casos. Cuatro casos que equivalen a las clasificaciones de las proposiciones categóricas. Entonces, teniendo en cuenta cada una, viene la primera, que es todo A es B, la proposición universal afirmativa. En la segunda, la proposición universal negativa, que ningún A es B. Algún A es B, que es la proposición afirmativa categórica, proposición particular. Y la otra, que es la proposición categórica particular negativa. Algún A no es B. Y tenemos ahí la representación. Entonces ahora vamos a representar lo que es nuestra premisa 1. Ningún P, o sea, ningún ladrón, es honesto. Ningún P es M, como los términos que ya habíamos visto. Entonces acá el M viene a ser el verde y el P viene a ser el azul. Y lo tenemos representado como nos decía nuestra gráfica anteriormente. Entonces, ninguno de P va a ser M. Entonces, por eso rechazamos esta parte. Acá también vamos a ver la premisa 2, algún S es M. Entonces, como vemos, como es algún, se va a colocar es una X. Algunos de estos puede que sí, algunos de estos puede que no. Y esto se deriva a lo que es nuestra conclusión, que serían ya las tres juntas. Como vemos acá, la premisa 1, que está la verde y azul, y la premisa 2, que vendría a ser el conjunto de rojo con verde. Prueba formal de validez, método semántico y método sintáctico. Bueno,
Existen dos métodos para demostrar la veracidad de un argumento o la verdad de un argumento. El primer método tenemos el método semántico. Este método consiste en el uso de las tablas de verdad para saber el valor de la verdad de la conclusión, ya que es un argumento válido donde la conclusión es una consecuencia lógica de la primicia. Por ejemplo, tenemos acá: si no pasas el examen, estarás en graves problemas. El primer paso del método de las tablas de verdad es identificar las proposiciones atómicas que componen la proposición y asignarles una variable. Por ejemplo, tenemos la variable P y tenemos la variable Q. P, si no pasa el examen, sería P. Y Q, estarás en graves problemas. Nos vamos a desarrollar la fórmula, quedaría así: no P, entonces Q. Si no pasas el examen, entonces estarás en graves problemas. La tabla de verdad quedaría así: PQ, donde P verdadero, verdadero, falsa, falsa, Q es verdadera, falsa, verdadera, falsa. Entonces la negación de P quedaría así: si P es verdadera y Q es verdadera, la respuesta quedaría verdadera. Si P es verdadera y Q es falsa, me dará una verdadera. Si P es falsa y Q es verdadera, me daría una verdadera. Falsa, falsa, me da falsa. Las condiciones necesarias para que la proposición sea verdadera en este caso, es necesario que P y Q sean verdaderas. Solo si fueran así, es decir, si P y Q fueran falsas, como aquí este último renglón o este último cuadrito, me indicaría que la proposición es falsa. Entonces se quedaría así: si no pasas el examen, estarás en graves problemas. O quedaría de la siguiente manera: significaría que es necesario que pase el examen o estará en graves problemas. Bueno, y acá tenemos la prueba formal de validez por el método sintáctico. ¿Cómo funciona esta prueba? Entonces, se deduce la validez de un argumento por una deducción de sus premisas, que se realiza por medio de reglas de inferencia permitidas para estos casos. El método sintáctico se utiliza en casos específicos, casos en los cuales el método semántico resulta ineficiente por la extensión en las tablas de verdad para argumentos que lo requieran. Vamos a ver un ejemplo. Si sigue lloviendo, entonces el río crecerá. Si sigue lloviendo y el río crece, entonces el puente será arrastrado por las aguas. Si la continuación de la lluvia hace que el puente sea arrastrado por las aguas, entonces no será suficiente un solo camino para toda la ciudad. O bien, un solo camino es suficiente para toda la ciudad, o bien los ingenieros han cometido un error. Por lo tanto, los ingenieros han cometido un error. En este argumento vemos que fue tomado de la Facultad de Ingeniería y Sistemas Lógica Proposicional, guía de ejercicios. Acá les dejo bien de dónde fue tomado el ejemplo. Entonces, primero tenemos que sacar las proposiciones atómicas. Son estas que vemos acá. Entonces, C, entonces R, C por R, entonces P, C, entonces P, entonces no S, C o B, conclusión E. Tenemos 5 proposiciones atómicas. Al tener estas 5, si lo hacemos por el método semántico, se necesitarían 32 renglones en las tablas de verdad por la extensión. Entonces, nos resultaría algo ineficiente o demasiado extenso. Para hacerlo de manera más rápida, más eficiente, vamos a hacerlo con el método sintáctico. El método sintáctico, como dijimos, utiliza reglas de inferencia. Estas reglas las podemos ver también en un documento o las podemos consultar, ya que sería un tema mucho más extenso. Pero entonces los pasos para desarrollar el anterior ejercicio por el método sintáctico serían inferir de la primera premisa. Entonces la primera premisa inferiríamos que C, entonces C por R, por la regla de absorción que la vemos acá. P entonces Q, la conclusión sería entonces P, entonces P por Q. Y esto sería igual acá. C entonces R, la conclusión, entonces Q,
así como está, la vemos acá. Si Q, entonces C por R. Después de la conclusión A y segunda premisa se infiere C, entonces P, por la regla general del silogismo hipotético, y se plantea de la siguiente forma. De la tercera premisa la conclusión de B se infiere no S, por la regla del modus ponens, entonces lo tenemos de la siguiente forma, como lo vemos acá. Y de la cuarta premisa la conclusión C se infiere que E, por la regla del silogismo disyuntivo, y nos da por último la conclusión que ya habíamos sacado primeramente, que era E.